Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Primero que nada, like, suscripción, muerte, que es lo más importante. Y segundo, espero que estén disfrutando la velada del año, claro que sí. Bueno, más que todo porque pues seguramente esto lo esté publicando por la tarde cuando esté la velada. Así que vamos a darle que es lo más importante, claro que sí, importante como siempre. En fin, señores, les tengo muy buenas noticias. Y es que oficialmente, pues además de cositas de la vida que les he comentado, que les he estado manteniendo al tanto, tenemos algo detallado que decir acerca de Warzone Mobile. Más que todo porque, para el que no lo sepa, en un lapso de 8 días, o bueno, básicamente 7 días, podríamos decir. Bueno, sí, 7 días. Oficialmente en una semana debería salir ya una gran actualización de mejora de rendimiento para dispositivos Android y para Apple. Para Apple lo más seguro es que solo sea algunas que otras cositas pequeñas y detalladas que van a ir mejorando, pero para Android es donde se va a ver completamente este cambio. Como ustedes saben, en la actualización anterior, no estamos hablando de la actualización que hubo hace poco de más de 1 giga, 500 megas o algo por el estilo. Estamos hablando de la actualización cuando empezó la temporada. Sencillamente tuvimos muchos problemas con dispositivos Android. Sé que muchos tuvieron pérdida de rendimiento y también que caparon los 30 FPS. Luego los devolvieron, pero no a todos los dispositivos caparon los cuadros por segundo. Me decís, Retro, ¿por qué mencionas esto? Esto es muy relevante y muy importante comentarlo, ya que actualmente la gente anda preocupada pensando de que Warzone Mobile va a salir global en básicamente unos 4 meses, a lo mucho, y tienen que mejorar y pulir todos estos detalles, porque como ustedes saben, lo comentamos anteriormente, que Warzone Mobile debió haber salido a principios de este año. Lamentablemente no ha podido salir oficialmente y se ha tenido que retrasar hasta otoño, en mismas palabras de Bobby Kotick, el CEO de Activision. Y es que como ustedes saben, tanto como lo de la FTC y lo demás, pues que todo apunta a de que nuestros compañeros de Microsoft están ganando completamente y que esperando la validez del caso, pues tendremos noticias breves de acerca de lo que puede pasar. Honestamente pienso que Microsoft puede salvar Call of Duty de alguna que otra manera y que Game Pass los espera. Además de eso, teniendo en cuenta lo que puede pasar con Warzone Mobile y también las IP de Microsoft que van a estar llegando gracias a los estudios desarrolladores de dispositivos móviles, que sería importante. Ok. Entonces, ¿cuándo sale esta actualización? Entonces, teniendo en cuenta y sacando los números, esta actualización podría llegar entre el sábado o el viernes, posiblemente. Esta actualización para Warzone Mobile, que es la que esperamos. Posiblemente a más tardar domingo 9 o incluso lunes. Yo digo que teniendo en cuenta fin de semana, que no son días hábiles, podría llegar el día 7 y si es en dado caso podría llegar hasta el lunes 10 oficialmente esta actualización. Esta actualización podría estar preparada de alguna que otra manera, bueno, de una que otra manera, para poder mejorar algunas que otras capas del mismo juego, teniendo en cuenta los aspectos del mismo. Como ustedes saben, en Android es donde más problemas tenemos y espero de que esto lo logren pulir. Muchos dirán que el problema actualmente al día de hoy será el motor gráfico, pero siento de que el juego con su progresión cruzada motor gráfico es lo que les ha estado dificultando muchas cosas, hay que ser sincero, pero de que las mecánicas y la jugabilidad del juego y de las mismas básicamente son de un juego AAA, no son de un juego que es un refrito de básicamente un juego de dispositivo móvil que se siente con mecánicas de dispositivo móvil. No, este es un juego hecho de PC y consolas para dispositivos móviles. Así que bueno, más que todo las noticias oficiales es ser conciso y preciso con lo que estamos esperando a detalle acerca de esto, y teniendo en cuenta los aspectos posibles de que falta la configuración gráfica, también que faltan algunas que otras configuraciones como el campo de visión y también incluso algunas cosas como la excepción de customización del mismo, pues tendremos que esperar a esta actualización que estará llegando entre el 8 al 10 de julio oficialmente en este mes. Así que empezamos de esta manera tan fuerte, siendo sencillos, amplios y muy duraderos con la decisión tomada actualmente por el mismo desarrollador. Creo que ha sido muy congruente conforme a esta información o todo lo que estamos llevando a cabo. Y es que veremos qué puede suceder o lo que no puede terminar pasando actualmente para Warzone Mobile. Pienso que es lo mejor que se puede hacer al día de hoy, honestamente. Es lo más importante, así que bueno, teniendo en cuenta esos aspectos, pues sí. O sea, Warzone Mobile se prepara para una mejora completamente de su rendimiento. Esperemos de que tengan mejoras y que se note completamente en Warzone Mobile, que es donde pues vamos a ver todos estos detalles. Ok, pues estamos en BD. Estamos en BD, claro que sí. 5 para 2, 4 para 2. A ver, ¿plantaron o no plantaron? No, no plantaron. La bomba la dejaron allá al fondo, ¿no? No, mataron al de la bomba. F en el chute, loco. Me mató el compa. Nada, con la Fennec también. Me tiraron una segadora. Lograron plantar, pero lamentablemente tienen que desplantar, claro que sí. Bueno, muchos dirán, muchos modos de juego, muchas cosas actualmente, pero bueno, en fin, son momentos y espero que la gente lo entienda.
son cositas, pero bueno, en fin. Ya veremos qué pasa actualmente con la actualización de Warzone Mobile. Esperemos de que traiga una mejora considerable, que es donde honestamente lo tenemos, por donde hay que comentarlo. Y pues, alguna que otra manera, se tiene que decir, ¿o no? Detona el objetivo para ganar. Vamos a ver si podemos meter un francazo, loco. Bomba asegurada. ¿Qué andamos? Las efectos actuales, perdón. UAV enemigo activo. UAV. UAV. Qué buena, loco. Me mató el Neymar. Por estar inventando. 2 para 2, loco. O sea, le está haciendo el clutch. Viene completamente con el compañero. Se viene con la Bryson. Bryson 800 en mano. La tiene el compa. Este es un bot. Por la parte de medio, por la parte de Hackney Yard. Claro que sí. Bueno, en realidad no es Hackney Yard, es Scarpia. Pero se vale decir las cosas como son. Colocan, tienen 2 para 1. 2 para 1 tira la Semtex. A nadie, claro que sí. 752 el nivel del compa. Claro que sí. Lo está visualizando, lo está viendo, lo está compartiendo. Claro que sí. Tienen el aguante. Tiene a la Valeria enfrente. La tiene en midside. La tiene por la derecha. Se le salta, Dios mío, por la izquierda con la Fennec. Le hace el trading up y la gana. Claro que sí. 1 para 1, tío de grande. Claro que sí. Chao. Para el que no lo sepa, las mejores armas para ranking en B&D son la TAC 56 de manual y la Bassling 9K. O sea, literalmente es lo que más le gusta utilizar. Les mama, loco, utilizar esto. Lo malo aquí del holding up es A ver, podemos holdear ángulo aquí. Bueno, tengo silencio mortal, también te digo. Voy a poner silencio mortal. Buena doble. Me hice una buena doble ahí. Lamentablemente me está aguantando posición el otro brother. Una buena doble. Les parado. Tienen bomba asegurada de nada. Y pues 2 para 1 ni modo. Muy rápido, loco. Muy rápido. Muy rápido. Pero ya son cositas, son cositas, son cositas. Son cositas. Al compa le tocó. El compa esta vez perdió el 1 para 1 contra Napseta. O sea, Napse. O Naps. Bueno, señores, solo quería despedirme porque actualmente, pues, no sé qué pasa con BD, que de repente se crashea, en fin. Y eso que estoy en la iPad para que tenga una mejor visualización dentro de lo que cabe el juego. En fin, nos vemos en el siguiente video del canal. Muchas gracias por el apoyo. Y recuerden, entre el 8 al 10 de junio tendremos la actualización, posiblemente, dependiendo del día hábil que la implemente actualmente Call of Duty. Y espero de que sea una mejora relativamente importante para Warzone Mobile en dispositivos Android. En Apple creo que solo hay que arreglar los bugs, pero en Android es donde tenemos que solventar completamente las cosas y aspectos posibles del mismo. Eso sí, vamos a ver qué pasa al final y al cabo de todo esto con estas actualizaciones que se van a ir dando completamente alrededor de estos meses antes del lanzamiento global en otoño. Nos vemos en el siguiente video del canal. Muchas gracias por el apoyo. Hasta la próxima. Adiós.